Y si estás por el cono norte, te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de full Nintendo Switch, nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Hola mis gamers, yo soy Galmart y esta es la gran colección de mi amigo Manfred. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Series X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y me encuentro aquí en la hermosa ciudad de Chiclayo. ¿Qué? Y justamente había bastante tiempo que quería visitarlo aquí a mi amigo Manfred. ¿Cómo estás, pues, Manfred? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? Él es gran coleccionista de videojuegos, vive aquí en la ciudad de Chiclayos y también tiene una tienda donde vende muchos videojuegos, la cual vamos a pasar a ver en breve. Pero antes de iniciar, quería preguntarte, Manfred, ¿cuánto tiempo ya llevas coleccionando videojuegos? Mira, yo vengo coleccionando de 2014. 2014. Sí. ¿Y qué se te dio por coleccionar videojuegos? Bueno, como te estuve comentando, yo tuve un vacío de jugar por un tema de estudio. Y cuando entré a trabajar ya a una empresa donde podría ganar un poquito más de soles, vi la oportunidad de ir comprando de juego en juego, ¿no? Me reenganché en el mundo gamer y comencé a comprar 1, 2, 3, 4, que por ahí el muñequito, la etiqueta, los manuales y imagínate, se me hizo un mundazo. Sí, pero algo que me llama la atención es de que él colecciona de todo. ¿Y a qué me refiero con todo? Sino que no solamente colecciona original, sino que también colecciona cosas piratas, pues, sí, ¿no? Claro. Manfred, vamos a pasar a ver un poco de tu colección y de ahí a ver tu tienda de las cosas que tú estás viendo, claro, ¿sí? Sí. Miren mis amigos, ya saben que si les gusta esta temática de visitar coleccionistas, escríbanlo aquí abajo en la caja de comentarios. Hay una de las cosas que me ha llamado bastante la atención de tu colección. Justamente es la colección de PlayStation 1 que tienes. Pero siempre cuando íbamos hoy en día a una tienda de videojuegos, sobre todo las pocas tiendas retro que existen actualmente, siempre hemos visto cajas de cartón de PlayStation. Y aquí he visto que tú tienes una gran cantidad, no solamente de la consola PlayStation 1, ¿no?, en caja de cartón, sino que también tienes prácticamente todos los accesorios de la caja de cartón de PlayStation 1. Coméntame un poco de esta colección, Manfred. Mira, yo empecé comprando una consola americana de Play 1 de eBay, ya, y se me metió el bicho de coleccionar, me obsesioné en coleccionar consolas de Play 1 pero que sean diferenciadas. Entonces esa es la de PlayStation 1, es ¿no? la que me traje de Estados Unidos, ya, esta nueva sellada. Esta nueva sellada de la época. Sí. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Se me metió en la cabeza de querer coleccionar una consola de Play 1 diferenciada. Y tú sabes que en las consolas de Play 1 no hay mucha variedad, no es como en el Play 2. Como el Play 2. Claro. Entonces dije, me tengo que fijar en algo que sea diferente. Y lo primero que vi fue esta consola de Play 1 que es en caja corrugada, la que está acá, que es la primera versión de que salió en Japón. Fue esta consola solamente salió en Japón, no salió ni en Europa, no salió ni en América. Entonces, lo diferente de las otras consolas es que tiene esta cajita corrugada. Entonces, yendo un poco más allá, entonces dije, de repente eso va acompañado con algún accesorio que tenga la misma temática, el tema de la caja corrugada.
Entonces comencé a encontrar un accesorio, dos accesorios, que es el multitap. Ese es para los juegos de Crash, pues, ¿no? Exacto, Ajá. el multitap, el mando, el cable User-Link, que está arriba, y este cablecito que es para conectarlos a televisores retro, que está en la parte de abajo. Con el UHF, pues, sí. Con el UHF, el correcto. UHF, pues, ¿no? De aquella época. Y por ahí ahondando un poco más, dije, oye, ¿sabes qué? Quiero ver, de repente hay algún accesorio que se complemente con mi afición por Silent Hill, ¿no? Entonces, buscando en YouTube, ¿no? Buscando más cajas corrugadas, me doy con la sorpresa de que existía esta pistola, ¿no? Que es la Hyper Blaster. Que nunca la he visto, ¿ah? Sí, yo cuando la vi, no sabía para qué servía. Entonces, profundicé más en la búsqueda en Google, y esta Hyper Blaster es una pistola que al conectarse al PlayStation 1, acompañado del juego Silent Hill, automáticamente el personaje adquiere esa pistola en el juego. Uy, no lo puedo creer. Uy, qué genial, ¿ah? Y nunca la había visto. Entonces, eso fue lo que más me marcó y es de lo que más me siento orgulloso, ¿no? Porque a mí me apasiona Silent Hill. Fue uno de los juegos a lo mejor que me marcó en la época. Y solamente por curiosidad, ¿en cuánto estaría valorizada esta pistola al día de hoy, digamos? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Mira, yo no la compré tan cara, pero yo creo que está ahorita valorizada en cerca de 100 a 150 dólares. 150 dólares, ¿no? Debe ser un poquito complicado de repente buscarla, ¿no? Sí, Encontrarla. la persona que me la trajo ya no la volvió a encontrar ya. Ya. Y esta de aquí también es otra PlayStation 1. Esa sí es una PlayStation 1 actual, ¿no? Ujú. Es una mini. Esa sí, obviamente la compré porque también tiene la caja La corrugada, caja corrugada. y obviamente hace honor a la primera. Y luego por acá, Manfred, tienes lógicamente tu Super Nintendo en caja. ¿Esta de acá recientemente la has comprado o es la que tenías de niño? No, mira, en realidad actual, pues, si quiero comprarme una consola así como la ves en caja, no te baja de los 1000 soles, ¿no? ¿De qué va a ser? Para mi buena suerte y gracias a mi madre, en su momento yo me pegué demasiado con el Super Nintendo, hasta con decirte que yo no iba a clases por irme a esos localcitos de alquiler, y mi vieja por castigo me escondió la Super Nintendo. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. Puta, entonces, esta consola, gracias a mi vieja, estuvo guardada buen tiempo, y cuando ya obviamente entré al mundo del coleccionismo, porque obviamente de chiquillo también tenía al menos mis consolitas por ahí, ¿no? Unas que otras, y la tengo desde aquella vez, ¿no? Es la consola que mi vieja me la regaló para mi cumpleaños. Maña. Y desde esa época se ha venido conservando, pues, ¿no? Porque la caja no está tan maltratada, ¿no? O sea, Bueno, no ha perdido su color, ¿no? Claro, pero sí está arrugadita, pues, ¿no? Sí, claro. Y también tienes acá la Super Famicom, pues, que es la japonesa, pues, ¿no? Claro, esa la compré ya recién. Sí. Y déjame acotar algo, creo que puede marcar a diferentes coleccionistas. Yo agradezco bastante a mi vieja. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Porque gracias a ella yo tuve la oportunidad de entrar al mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Porque ella me decía, hijo, yo prefiero que tengas tu consola en tu casa a que salgas y por ahí te inviten cualquier Te tipo de desbandes. droga. Ajá, Sí. te desbandes. Entonces mi vieja me compraba las consolas apenas salían y yo me dedicaba solamente a jugar. Qué bueno, ¿no? Que te hayan inculcado, ¿no? Y, ¿no? Así como a varios de nosotros, nuestros papás nos compraron nuestra primera consola y nos compraban nuestros videojuegos. Y mira, incluso por aquí tienes la Nintendo, miren, la Challenge Set, justamente que venía con el Super Mario Bros. 3. Cuéntame un poquito de esta consola. Mira, esa consola llegó a mi poder gracias a un estafador. Y bueno, yo no perdí la oportunidad. Obviamente esta persona me engatusó queriéndome vender gato por liebre. Ujú. Me ofreció traerme juegos que realmente no tenía. Y bueno, yo soy de esas personas que fácilmente no se dejan engañar, ¿no? Que la lucha hasta el final. Y gracias a ese ímpetu pude obtener esta consola, porque él me lo dio ya por cansancio, ¿no? Claro. Uy, está genial, miren. Manfred, y ahora cuéntame un poco de tus portátiles. A ver. Bueno, acá tengo de todo un poco, ¿no? Como te dije, yo soy todista. Yo me compré esta Game Boy Color, ya me lo trajo un amigo de Japón, no japonesa, solamente porque quería jugar este juego.
valga la redundancia. Ah, el Biohazard Sí. Gaiden, sí, claro. Solamente por el Gaiden, ¿no? Entonces, él junto a esta consola me las trajo de Japón y realmente pues me pegué jugando el juego, lo terminé y la guardé, la tengo ahí en el estante. Otra cosa que también pude aprovechar con esta Game Boy Color son los Pokémon. Claro. Lo que pasa que yo en el colegio, yo tenía un amigo que obviamente era el que del billete, el que tenía plata, puta, y él fue el que me prestó justo una Game Boy Color amarilla. Y me acuerdo en ese tiempo que me prestó también el Pokémon Yellow. Oye, era bien entretenido ese juego, ¿no? Yo mira, después de eso, como obviamente no tenía billete en ese tiempo, ya tú sabes que tú buscabas la forma de cómo jugar, ¿no? Agarré mi PC, instalé el emulador y me pegué de lleno. La computadora era mi segunda consola ahí en mi casa y solamente jugaba Pokémon. Y luego coméntame, uy, tienes varias PC Vitas ahí, estoy Sí. viendo, ¿no? Sí, mira, tengo 3, ¿ya? Tengo 3. Esta fue la primera que me compré, que también es original de Japón. Esa es la una FAT, ¿no? sí, es una FAT, pero la edición Golf 6. Y ahí viene con el juego ahí integrado. Viene con su lacito de regalo, todo, ¿no? Esta la compré porque yo me compré una Vita FAT y se la regalé a mi hermano. Pues mi hermano en ese tiempo era estudiante, obviamente, yo inculcando también en los videojuegos. Se la regalé a mi hermano y obviamente después, cuando me acordé de la PlayStation Vita, quise comprarme una, no encontré una en buenas condiciones porque las PC Vita son las más, se podría decir, escasas. Las FAT sobre todo. Porque Por la ahorita pantalla, por ¿no? la pantalla, que son LED, ¿no? Entonces me compré esta, que viene con el juego, pero tenía que tener también mi Slim. Y encontré esta. Esta es una edición Persona, ¿no? Acá vas a ver, ¿no? Es la Persona Dancing All Night. No, esta consolita salió edición limitada. O sea, no es que la encuentres a la vuelta de la esquina. Entonces yo tenía antes otra Slim, que era una Red Metallic. Y obviamente yo cuando encuentro algo mejor trato de reemplazarlo. Entonces, como todos, ¿no? como todos. La vendes para recuperar más o menos. Es un más, poco. esa Red Metallic está a la venta. Que seguro ahora la vamos a Así mostrar. es. Entonces me quedé con esta persona que obviamente es una edición muy hermosa. Si ves acá, tiene el frontis blanco y la parte de atrás verdecita. ¿No? Ahorita solamente encuentras Slim de un solo color o bicolores, pero no con estos detalles en la parte de atrás. Solo las ediciones de colección salen con estos detalles, ¿no? No recuerdo cuántas ediciones salieron, pero cuando estuve investigando un poco, sí era limitada. O sea, habrán sacado 50.000 unidades en todo el mundo. Como yo soy así medio quisquilloso con las cosas que tengo, dije, oye, pero ya, tengo una PlayStation Vita FAT muy genérica, ¿no? Todo el mundo tiene la negra. Entonces voy a tratar de conseguirme algo diferenciado. Y me encontré con esta belleza que es una PlayStation Vita en roja. Realmente para que encuentres una Vita de color en caja es bien jodido. Y esta sobre todo no la encuentras. Yo tengo muchos amigos que traen de Japón y es muy difícil de encontrar. Y si la encuentras a precios muy elevados. Y ahí me está olvidando, sí, tienes la PSP Go en caja. Sí, pues esta es la última de las PlayStation portátil de PlayStation, para la redundancia. Yo quería comprármela porque tenía ya una edición normal. Bueno, no es tan normal porque es de la Street. No, esta es la Street. La Street solamente salió en Europa. O sea, es parecida a la versión 1 de las PSP, pero la textura es mate. ¿No? Y esta de acá me gustó más por el modelo. Se parecía a esos celulares que salieron en su momento, que también eran licenciados por PlayStation en Sony, que se abrían y se podían jugar, ¿no? Bueno, la desventaja de esta es que obviamente no se pueden colocar los cartuchos, ¿no? Solamente la tengo para vitrina, salvo que la piratee. Y miren, mis amigos, una de las cosas que hemos venido aquí conversando ya bastante rato aquí con mi amigo Manfred es que por si no lo sabías, la gran mayoría de nosotros a veces le echamos tierra, ¿no?, a los juegos favoritos de PlayStation 3, ¿no? Porque algunos de nosotros principalmente buscamos, ¿no?, la primera versión, no la versión de favoritos. Pero una de las cosas que me había impresionado de su colección es de que él tiene toda la colección de juegos de PlayStation 3 de favoritos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, guay! ¿Qué se te dio, Manfred, por coleccionar toda la colección de favoritos y no la primera versión que Mira, comúnmente? para poder coleccionar todo Play 3
hasta que se me iba a ir la plata regada, puta, y no creo que la pueda comprar en 10 años. Domina la situación en una forma admirable, inteligentísimo. Es un catálogo muy extenso. Salvo que seas el tío de Alien Games. Así es. ¿Ya? O sea, Héctor. Ajá. Y mira, dije, ¿sabes qué? Me voy a trazar un objetivo, ¿no? Entonces, para eso necesito tener una cantidad limitada de juegos. Y justo por ahí saltó la edición favoritos. Entonces dije, ya, me puse a investigar porque en el internet tú no encuentras cuál es la cantidad exacta de juegos favoritos que salieron. Es más, hay gente que aquí en Perú, obviamente, puede adquirir fácilmente estos juegos, pero hay juegos que son exclusivos de Brasil, que son ediciones favoritos. Entonces, si bien es cierto, individualmente no cuesta mucho, en su totalidad sí. Porque esos juegos que son traídos del extranjero no son comunes aquí. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! De las que yo te mencioné aquí en los juegos de favoritos, solamente estoy mostrando 2 que traje del extranjero, porque son 4. Los traje de Brasil. Entre ellos está esta edición Gold Resident Evil 5. Favoritos. Y obviamente viene con la caja que es oficial, que obviamente solamente se lanzó en Brasil, ¿no? Tiene acá el sello característico, que es el 18. Me traje 2 de estos. Y una se lo vendí al amigo Fox. No es coincidencia. O sea, amigo Fox Store. Así es. El único, bueno, después del que te habla, Fox tiene otro de estos. No sé si alguien más tendrá. No conozco porque normalmente tengo gente de Brasil que se comunica conmigo, que también está en la misma de coleccionar favoritos. Y ha ayudado a completar sus ediciones a 2 amigos allá de Brasil. Porque hay juegos que salieron solamente en Latinoamérica y no en Brasil. Entonces, Que claro, era, también me decías para Perú, ¿no? Me decías, Claro, ¿no? claro. Hay juegos, por ejemplo, aunque te parezca mentira, el Leye Pet, que es un juego muy común acá, que en su tiempo yo me acuerdo El de que la mascotita, pues, ¿no? se lo compré le compré por lote así a mi amigo Gamers Nintendo, Allá. al amigo José, José Sánchez. así es, Ya. que lo vendió pues a precio a ganga, pues, ¿no? Ya. Saludos a él también, que me imagino que va a estar viendo el video. Aquí no tienen un valor, acá los encuentras por 8 soles, por 5 soles. Pero en Brasil la gente pagaba por ese juego, porque no hay. No existe, no existe, no lo encuentras fácilmente, ¿no? Entonces, estos son los Ese dos God of juegos. War está bonito. Este es el Ascension también. Estos son los juegos que yo normalmente me siento orgulloso porque así nomás no lo encuentras, ¿no? Para poder completar tu colección tienes que traerte los juegos de Brasil, de todas maneras. De todas maneras. Y luego ya pasando por acá, obviamente, Manfred, tienes acá el Atari, ¿no? La 2600, tu edición de colección del Breath of the Wild. Tienes aquí incluso tu PlayStation 3 de One Piece, ¿no? Así es. Exclusivo de Japón, pues, ¿no? También tengo esa pistolita de Resident Evil para Nintendo Wii, que también buscaba por los coleccionistas, ¿no? Salieron 2 versiones, una con el juego incluido y esta, que solamente la pistola. Claro. Mira, tengo las 2, justo las 2 que salieron para Wii. Sí, y hay varias cosas que también me están llamando la atención. Tienes el mando de God of War, pues, Claro, ¿no? ese mando de God of War, te cuento, tiene también historia, ¿no? Cada uno de mis accesorios o de mis consolas o hasta de mis juegos tienen una historia. Este God of War Ascension, la edición de colección, me la vendió un amigo que a la semana falleció de COVID. Ah, su madre. Y es un recuerdo que tengo de él. Ese es un verdadero hombre. Que nunca lo vendería. Nunca lo vendería. Claro. Nunca lo vendería. Y el de arriba es otro, pero es suelto, ¿no? Ese sí, suelto para mi uso. Ah, ya, ese sí es el que lo usas. Exacto. Ah, ya, yo pensaba que era yo el único loco, ¿ah? No. Increíble. Yo también a veces yo también me compro cosas y lo tengo sellado y tengo que comprarme algo que esté Lo que abierto. pasa es que con eso se va desgastando. La idea es que está en claro. caja se conserve. Sí, bien, oye, es chévere encontrar a alguien que nos entienda siempre. Y luego por acá, mira, tienes mandos, tienes acá un mando de PlayStation 1, me parece que está nuevo, ¿no? ¿No? Sí. Y luego por acá también tienes mandos de PlayStation 3. Sí, todos están sellados. Sellados. Sí, sellados. No los abro nunca. No, ya para que se vea bien, ¿no? Luego también tienes, mira, mandos de Xbox. Tienes también tu Xbox 360. Aquí. Esa está sellada también. Todo tiene una historia. Esta Xbox 360 la encontré sellada en un local donde venden celulares. ¿Qué pasa? La señora había encontrado esto en su almacén y los estaba rematando. Y a la primera chapé esta consolita. Son oportunidades que se presentan así a es, veces una en un millón, así ¿no? es. Por ahí te conté también una de
No sé si está por ahí la Super Nintendo Mini. Ah, ya, claro, esa está por acá. Esa también tiene una historia. Ahorita tú sabes que esa consola sellada cuesta una barbaridad. Sí, más de 1000 soles. Más de 1000 soles. Sí, claro. Para mi buena suerte, y obviamente yo soy un zorro viejo que obviamente está a la casa. Yo la gran mayoría lo encontré aquí en Chiclayo, la gran mayoría, ¿no? Hay gente que también me ha vendido de Lima y he traído de fuera. Pero por ejemplo, esa consola la encontré en un local, en una casa de empeños. ¿Qué pasa? El pata que había empeñado esta consola no había pagado a tiempo y el pata que la estaba vendiendo, que era obviamente el dueño de esa casa de empeños, lo estaba rematando. Y lo encontré, ¿sabes por cuánto? Por 250 lucas. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. Y está sellada. Sellada, nueva sellada. Está sellada. No, ya que abrirla. Ya, No, no, ¿para qué? No, sí, claro. ¿no? Así tiene más valor. Claro. Miren, y está selladita la Super Nintendo Mini. Y también, obviamente, también tienes la Nintendo NES Mini con el mando adicional. Luego por ahí también tienes un control de Diablo, ¿no? De PlayStation 3, que también me ha llamado la atención. Sí, eso lo encontré aquí también en Chiclayo. Esta edición viene con 3 stickers. Ya, un solo mando, 3 stickers para un solo mando. Obviamente tú puedes disponer los stickers para otros mandos. Claro. Mira, por ahí tienes otra PSP, ya que vienen con los 5 juegos. Esa acá se la encontré también a una persona que me remató sus juegos de Play 2 y incluía esta consolita de PSP y no desaproveché y la he comprado. También tienes la Super Nintendo Junior. Sí, esa también la adquirí hace poco. Esa sí la adquirí por partes. Sí, encontré primero la consola y la caja, aunque ustedes no lo crean, la encontré aquí en la cachina. Ah, man, ya. Sí. Man, o sea, la cachina de acá de Chiclayo. De Chiclayo. De acá de Chiclayo, man, ya. Es Pues muy- sería interesante ir, ¿ah? Sería Sí, claro. interesante ir. Pero ahí tienes que conocer bien los huequitos, porque normalmente la persona que te encuentres en una esquina no la vuelves a encontrar al día siguiente. Ah, no. Porque son carretilleros, ¿no? Ah, man, ya. Y luego también, miren, tienes acá su PlayStation 2, el modelo Slim, también en cajita. También tienes la PlayStation 2, miren, la Midnight Black, que está por acá. La Ocean Blue, también en caja. Miren. Sí, no, como te digo, mi colección no es una colección grandaza, pero, No, pero creo, tiene muchas cosas, sí, sí, claro, sí, sino claro. que creo que tengo lo necesario, lo que yo o propiamente creo conveniente tener, ¿no? Sí. Que de alguna forma me han marcado en la vida, ¿no? Sí, mira. Y por ahí hubo alguna otra ganga. Claro, mira, tienes un mandito de Super Nintendo. Y luego por acá tienes obviamente la edición de colección del Metal Gear, donde vienen todos los juegos. Sí, del 20 aniversario. Y acá tienes un juego que también me había llamado la atención, que no le echamos mucha bola, pero tienes la edición de colección, miren, del Metal Gear, el Rising. Sí, correcto. Esa también es una edición que salió solamente en Japón. Sí, porque la gran mayoría queríamos una continuación, ¿no? De nuestro amigo Solid Snake. Pero no fue tan... Sí, claro. Es más, la última Solid también me decepcionó. Yo soy fanático también de la saga. Ah, ya. Me decepcionó. Miren, también tienes acá Sí, el no. Legacy Collection. Que se está volviendo carito este juego. ¿ah? Tengo varios juegos de Play 3 que son cotizados ahorita. Y de Play 2 uno que otro, por ejemplo ¿cómo se llama? El Rule of Rose. Tengo un Rule of Sí, Rose. ahorita vamos a pasar a ver los juegos, ¿no? Obviamente también tienes tu Dreamcast, ahí, el teclado, tu rifle. Ahorita vamos a pasar a ver los juegos. Y de toda su colección, algo que me había llamado bastante la atención de aquí de mi amigo Manfred, es que tiene justamente esta caja de cartón que dice PlayStation 4 Pro. ¿Y por qué me había llamado la atención? Porque la caja está sellada. Y justamente como él también trae cosas para vender, yo pensaba que era una PlayStation que iba a vender. Pero cuéntame un poco de esta PlayStation 4, man. Mira, esta es una PlayStation 4 edición especial. Creo que solamente salieron 50.000 unidades y hacían alusión a las 500 millones de ventas que tuvo PlayStation. Ay, ¿Ya? Pero hay un detalle. Si tú ondas un poco en el mercado, tú solamente vas a encontrar la caja. La puedes encontrar sellada o abierta. La caja, o sea, esa es la caja medio celestona, ¿no? sí, es una caja ajá, celestona, ajá. no media, o sea, Ajá. sí, Que sí, siempre mira, la hemos visto acá en el o sea, canal. tú la ves, Sí. pero o sea, atrás de eso, tú sabes que los coleccionistas Ujú. a veces van más allá y buscan la caja con la cual te llegó del extranjero. Claro. Ya, justo es esta caja. Esta caja es la original de Sony, empaquetado por Sony, y hasta tiene el número acá. Ay, Entonces, y no está abierta esa no caja. está de- abierta, todo está sellado, ¿no?
Y ustedes dirán, oye, pero ¿y si no tiene nada por Y si no hay nada. No, esta sí se la compré a una tienda que es de confianza en Lima. Y me dio con todo esto. En su momento el mejor momento de esta consola, porque como salieron ediciones limitadas, mucha gente quiso comprarla y yo chapé la primera más. Claro, no, ya para qué abrirla ya. En su momento a mí me costó 3.500 esta consola. Ay, ya. Ahorita está valorizada en 4.500, 5.000 y en esto yo creo que hasta más. Sí, con claro. esta caja. Sí, porque muchos no conservamos esa caja de cartón. Así ¿no? es. Y incluso hay actualmente ediciones de colección que la sacan de esa caja y la Así caja es. la botan, ¿no? La botan. ¿No? No saben que eso también tiene valor en Tiene el tiempo, valor, ¿no? Sí, claro. Bueno, sin ser coleccionista de cartones, ¿ah? Porque obviamente tenemos también coleccionista de cartones, pero obviamente eso sí le da un poco más de valor a la consola, mientras sea sellada, obviamente. Y luego, mis amigos, vamos a pasar por acá a su gran colección de videojuegos que tiene, porque algunos ya no hemos tenido el tiempo de poder enfocar. Miren, ahí está toda su colección de PC Vita, de PSP, pero aquí tienes tu colección de juegos de PlayStation 1, Manfred. Sí. Y estoy viendo que así de similitud que tienes con la PlayStation 3, Así es. no tienes los Great Hits, Sí. ¿no? No es coincidencia. O sea, mira, lo que pasa que después del Super Nintendo, la PlayStation 1 fue la consola que me marcó mi vida. Entonces, para comprarme toda la colección de PlayStation 1 es complicado, ¿no? Salvo que tengas demasiado dinero. Pues sí, güey, no mames. Tuve que trazarme un objetivo de compra y lo que hice, al igual que el PlayStation 3, es comprarme los Greatest Hits, ¿no? Me voy comprando de uno. Acá tengo, por ejemplo, el Grand Theft Auto, El primer GTA, pues, ¿no? el GTA, tengo el Need for Speed, El tengo el Metal Gear. sí. De esto sí encuentras un historial de compra. Hay un youtuber que llegó a completar toda su colección de Greatest Hits. Y gracias a él yo pude saber, y lo tengo cuantificado en un Excel, cuánto es la cantidad de Greatest Hits que debo comprar. No todos los juegos Black Label salieron en Greatest Hits, por si acaso. Pero igual, o sea, individualmente, si tú lo ves y lo comparas con un Black Label, esto te cuesta mucho menos, ¿no? Pero Claro. en conjunto es más complicado encontrar. Sí, y tienes varios, ¿no? Tienes un montón de Great Hits. Y la gran mayoría me parece que son americanos, pues, ¿no? Así es. Porque ahí he visto que también tienes japoneses y europeos, ¿no? Tengo japoneses de aquellos juegos que si los compra americanos igual el funcionamiento es lo mismo. Por eso hay gente que no agrega valor al juego japonés, y en grupos de coleccionismo hablamos de que obviamente para algunos sí, para otros no. Hay juegos de Play 1 que nunca llegaron acá, que para los japoneses son una maravilla y que fácilmente tú lo puedes jugar sin necesidad de entender la trama, ¿no? Claro. ¿Cómo es Y, para él? y hay que también entender de que en el mundo del coleccionismo de juegos japoneses, hay juegos japoneses que algunos vienen en inglés también, Así pues, ¿no? es, así No es. todo viene en idioma japonés, Así es. ¿no? Y es lo mismo, o sea, si te compras un juego en inglés para el que quiere jugar, obviamente yo no tengo la oportunidad de poder jugar todo esto. Algunos sí están en mi estante de vitrina, pero por el que quiere jugar, obviamente te compras un juego japonés que está subtitulado al inglés y obviamente es lo mismo, ¿no? Claro. Y eso quiere decir que no soy el único loco que tiene juegos en su colección que no ha jugado. Así, no, Porque es que tengo- imagínate. no me cabe la vida jugar Claro, todo. no, imagínense pues jugar todo esto, ¿no? O sea, no se va a poder. Tengo pues, ¿no? demasiadas responsabilidades como para... Claro, salvo que netamente juegues las 24 horas, ni siquiera los 365 días del No, año. es complicado. Oye, y me olvidé decirte, ¿ah? Ujú. Si bien es cierto, vas a encontrar muchos juegos Greatest Hits, sobre todo los juegos de renombre. Aunque te parezca mentira, los más caros son los juegos que nadie le tomó importancia y en su momento no los compraron. Esos juegos son los más difíciles de encontrar en esta edición y los que estoy sufriendo encontrar. Y por acá tienes también gran colección de juegos de PlayStation 2. Y obviamente ahí lo que me estoy dando cuenta es de que los de la cajita azul pues son los PAL, ¿no? Son Sí. europeos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como te dije, yo tuve una pausa en el mundo gamer por temas de estudio. La Play 2 la toqué, se podría decir, muy poco. Y lo que me dediqué a comprar son juegos obviamente de survival horror por ahí que me puedan haber marcado y que sigan ya una temática con Play 3, con Play 4. Silent Hill, por ejemplo, Street Fighter. No tengo todo porque es imposible, pero por ejemplo de esos japoneses tengo un Rule of Rose que está por ahí cerquita. Ese juego sí me costó caro. Y luego estábamos conversando y justamente Manfred me estaba comentando, ahí está, de estos juegos. Sí, pucha, ¿Qué son estos juegos? A ver, Manfred. Oye, Martín, mira, estos juegos
si bien es cierto, como dije yo inicialmente, yo colecciono también piratas. Porque obviamente los piratas en algún momento cuando uno no tenía billete te salvaban la vida, pues agarrabas y podías adquirirlos fácilmente para poder jugar. Entonces dentro de la piratería existe una primera versión de videojuegos. Voy a abrir uno para que se pueda apreciar, ¿no? Que salieron con la base plateada. Que estas fueron únicamente producidas o grabadas en México. Como el Resident Evil 1, me acuerdo pues que venía traducido con subtítulos, pues, ¿no? Eso fue posterior, porque los primeros títulos fueron grabados, si te das cuenta, a esta calidad de, y obviamente venían plateados, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente los discos que ahora compras pues son Sony, son Princo, son Verbatim, claro. o los Princo que en ese tiempo se lanzaron pues obviamente para bajar un poco de precio. Sí, no, esos son guión. Pero estos son de gran calidad, no tienes idea. Sí, y si lo pone a la luz, miren chicos, se nota pues el medio dorado. Pues, sí, ¿no? Así es. Y estos solamente se hicieron en México. Y son difíciles de encontrar. Y hay gente que lo ha publicado en Marketplace Lima. Yo he tratado de chaparlos, pero la gente que sabe al toque los chapa, los compra. Y son demandados, así como los juegos de Play 1 original. Y luego por acá, mis amigos, ahorita vamos a pasar a la parte de la tienda. Tiene su enorme colección de juegos de PlayStation 4. Miren. Incluso algo que me había llamado la atención es que también tienes Limit Runs, ¿no? Sí, correcto. ¿No? Que son juegos un poco raros, sí, son ¿no? raros. Hay juegos son raros, raros. sí, ahí tienes juegos raros, ¿no? Todos son sellados, ¿eh? Ya. Todos están sellados. Sí, claro. El Ni no Kuni. Yo tengo un amigo que dice, oye, ¿para qué tienes sellados si los juegos están hechos para jugar? Sí. Pero lamentablemente el tiempo no me alcanza. Por ahí jugaré uno que otro en algunas consolas que me llegan pirateadas y sale saco provecho. Sí, el Ice of Strings 2. Y uno de los raros es este, aunque parezca mentira, y la gente dice que es un juego horrible. Este de acá es un juego que tú dices, puta, Godzilla. Búscalo en eBay, búscalo en algunas páginas donde te indican precio. Esto no baja de 350 soles, de 100 dólares. ¿Y dónde lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? Oye, yo, como te digo, yo soy el cazador de oportunidades, el cazador de gangas. No soy el cazador de tesoros como mi gran Víctor amigo Víctor. Pero esto me lo vendieron por 20 soles, 25 soles. 25 soles. ¿Sabes dónde lo chapé? Lo chapé en Lima. Pero personalmente no lo hice, porque en ese tiempo se me complicaba mucho viajar a Lima y le pedí de favor a un buen amigo mío que es el doctor Martín. Y él pudo concretar la compra, ¿no? Ya. Sí, porque miren. Martín Loconi. Sí, miren los títulos que tienen. Hay títulos raros ahí que veo. Tienes el Doom, ¿no? Claro, los de ¿cómo se llaman? Los de Limited Run están por aquí, están todos juntos. Sí, me compré este que obviamente me gustó porque, caramba. El zombie. Claro, este de acá tenía que tenerlo sí o sí. Lo estoy buscando en ¿cómo se llama? En Switch. En Switch. Lo estoy buscando para Switch para jugarlo. Ese sí puedo jugar. Este sí lo mantengo sellado. Viene con sus lentes. Está bien bonito, ¿ah? Sí, bien bonito. Sí. La verdad es que ellos se esmeran bastante en vender estos juegos. Obviamente que no son baratos. Sí. Si es que los compras de salida, sí, pero ya después conseguirlos en su página pues oficial, sí, pues, ¿no? De Limit Runs. Y acá tienes tus juegos de Nintendo 64, tus juegos de Nintendo NES. Tienes los Pokémon, ¿no? Sí, tengo 3 Pokémon. Sí, ahí está los juegos de Pokémon de Game Boy Advance, ¿no? Y por este lado, bueno, ya como me había estado contando de que se había filtrado un poquito el agua, ha tenido que sacar algunos juegos. Ahí tiene también su colección de juegos de Super Nintendo, ¿no? Que tiene Zelda, Tiny Toons, Mortal Kombat 3, STG, tiene el Carnage, sí, claro. El Total Carnage, sí. STG, tengo el Nosferatu, también lo vendió el abuelo. Final Fight, La Tropa Goofy, Donkey Kong, los juegos tradicionales, X-Men, Batman, los Street Fighter. Lo que pasa es que yo, como te dije inicialmente, yo no necesito estar comprándome los juegos en caja, porque obviamente para mí se han disparado, pues, ¿no? Es demasiado caro, pero yo particularmente los he gozado así en cartucho. Y ahora vamos a pasar, mis amigos, con la parte de la tienda. Obviamente él distribuye aquí en todo Chiclayo, pero también tiene clientes que le compran de Lima, por si acaso. Eso es algo que también me dice. Sí, porque él también trae cosas de afuera, por si acaso. Miren, tiene Super Nintendo, tiene PlayStation 2, tiene por este lado Super Famicom,
Tiene la Entertainment Computer System. Varios empezamos con esta consola. Sí, es la genérica. Pues. Sí, claro, que Si no teníamos tenía- para comprar la y NES, pues. es ¿no? la que presenta cartucho, pues. Sí. Y también la vendes, pues, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto está? Esa la estoy vendiendo en 120, 120. ¿Y una Super Nintendo cuánto está? en 200 soles. 200 soles. ¿Y la Super Famicom? 180 lucas, 180 lucas. Completa. completa. Completísima. Uy, buen precio, ¿eh? Buen precio. Y por ejemplo acá, la Nintendo Wii, ¿qué precio tiene? Esa Nintendo Wii 250. sí. 250. Pero ya liberada. Liberada. Sí. También Con tienes la Wii. juegos. Ah, ya. Con USB todo. Como es, la micro SD, pues, ¿no? No, esa o lo es utilizo con con USB. Con USB. Sí, con USB. Ya. Y la Wii U, La Wii U la estoy vendiendo, lo que pasa que no tengo la tableta, la estoy vendiendo así con los dos juegos, la fuente y la base, o Ujú. el cabezal que le dicen, en 200 soles. en 200 soles. Tiene juegos de Nintendo 64. Acá por este lado tiene más. Esos son los europeos que tengo, Ah, ya. son PAL. Ya, Sí, sí, ya tiene me quedan pocos, ya he vendido, los estuve rematando en 50 soles y están ahorita en 50 soles. cada juego. Sí. Ya. ¿Y una Nintendo 64 qué precio tiene? Esa la estoy vendiendo junto con los juegos para el que quiere comprarlo todo en lote. Ya, porque esa es una edición PAL, esa es europea. ¿Tú sabes Ah, que ya, europea- sí, la europea no ve los No, americanos, exacto, claro, así hay que tener cuidado, ¿no? Y, Exacto. sí, el europeo, miren dónde tiene los huequitos de los tacos, no casi en el medio, y el americano lo tiene en los extremos. Hay que tener cuidado con eso porque ni aún así le cortes esta parte, no va a leer el no juego va a leer. por si acaso. Hay que tener cuidado, no nos vayan a dar gato por liebre. ¿Y cuánto vendes todo el lote de la Nintendo 64 europea con los juegos? Lo estoy vendiendo ahorita en 350 soles. 350 soles, buen precio. Y luego por acá, miren, tiene juegos genéricos de Super Nintendo, que eso es lo que algunos, la gran mayoría compra porque son bastante económicos, ¿no? Bueno, aquí en Ajá. Chiclayo sí. ¿Y desde qué precio están los jueguitos Yo genéricos? todo, a cualquiera lo estoy vendiendo entre 30 y 35 soles. Entre 30 y 35 soles. Miren, ahí tiene juegos de Odyssey para mi amigo Yuval, ¿no? Así, cuando vino él, se sorprendió también con esos Claro. juegos. Eso fue que lo delumbró ahí. Sí, Todo fue eso. uno de los primeros que tuvo Odyssey aquí en el Perú. ¿no? Sí, pues. También tienes PSP. ¿Una PSP qué precio Esa tiene? la estoy vendiendo en 150. 150 Sí. soles. Ay, ya, completa. ¿Y la Game Boy Advance? Esta la estoy vendiendo en 100. 100 soles. ¿Y una Play 1 qué precio tiene? 150. 150. Esa la estoy vendiendo en 250. Puedo hacer algún tipo de descuento. Porque ya tienen juegos grabados que están en la parte de atrás, que son cerca de 40 juegos. Ah, ya viene con 40 Sí. juegos. Ya. Y por este lado tienes también la Xbox 360, la primera versión. Miren, que viene con el disco duro. Y también tienes una GameCube. ¿Una Xbox 360 qué precio tiene? Bueno, yo la estoy vendiendo esa con una guitarra, Ujú. el mando, la fuente. La estoy vendiendo todos, más los juegos que están ahí, en 600 soles. 600 soles. ¿Y la GameCube? Esa GameCube ya está vendida, está ahí. Ah, ya. Sino que está esperando que venga el cliente. Esa GameCube está liberada. Ay, Ya tiene el Picobot que se le instala. Y esa la vendí en 400 soles. 400 soles. Y también tienes por acá el DJ Hero, ¿no? Sí, ese es un clon. Ah, ya. Y miren, si pasamos por este lado, puedes encontrar aquí también consola PlayStation 3. Miren, tienes el tal de Auxilia. También tienes otra de One Piece. Esta, la de One Piece, ¿qué precio tiene? 1200. 1200. Y la de Tales Auxilia, 950. 950. Y tienes aquí, y esta me trae muchos recuerdos. Esta fue la primera Play 4 que yo tuve. La primera, la segunda es la versión 2. Sí, claro. Porque uno salió con el botón digital y el Ujú. otro ya con pulsador. ¿no? Claro. ¿Esa qué precio tiene? Esa la estoy vendiendo en 950 soles. 950, en su caja todo Sí, completo. todo completo. Y también tiene la Guitar Guitar Hero. Hero, miren. esa la estoy vendiendo en 150. 150. Completo, con el juego, todo tiene completo. Todo. Y miren, tiene varios juegos de PlayStation 4. ¿Desde qué precio están? Bueno, varían. Tengo desde 35 soles para arriba. Miren, muchos. Por acá de PlayStation 3 que también tiene. ¿Desde qué precio están? Tengo desde 20 soles. Desde para 20 arriba. soles. Miren, puedes encontrar aquí PlayStation 2 también. Hasta incluso tiene un God of War, miren. El disco doble. Así es. ¿Qué precio tiene este de acá? 30 soles. 30 soles. Gran cantidad. Juegos de PlayStation 1. Hasta el Parasite Eve. Juegos de Xbox 360. Juegos de DS. Más jueguitos por acá también de PlayStation 3. Y ojo, tiene también otro mando de God of War. ¿Qué precio tiene este mandito? 200.
Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Mandos de PlayStation 5. ¿También vendes PlayStation 5? Sí, tengo uno en caja. ¿Qué precio tiene una Play 5? 2.500. 2.500. ¿Y un mandito de Play 5? 250. 250. Sobre todo ese morado. Juegos, miren, de PlayStation 5. 120 cualquiera. 120 cualquiera. Miren, también tienes acá el Skylander, ¿no? Sí, también. para Play 4. Que también tienes uno en tu colección, Sí, ¿no? así es. Me llegó un lote. Y también tiene, por si acaso, Nintendo Switch. ¿Una Switch qué precio tiene? Esa está liberada. Esa de acá la estoy vendiendo en 1.200. Liberada. 1200. Tiene juegos de Nintendo Switch. Tiene la Switch de Pokémon. Así es. ¿Qué precio tiene la Switch? Esa la estoy vendiendo en 1.900. 1900. Y por acá tiene PlayStation 1. Miren mis amigos. PlayStation 1 en caja. PlayStation 1 suelta. ¿La suelta qué precio tiene? 150. 150. Cabezal lo vendo solamente en 80. 80. Pero 150 completa, ¿no? ¿Y en cajita? En cajita está varía porque... ¿Depende del estado de la caja o...? No. Lo que pasa es que una de ellas tiene... Le falta un corcho. Ah, ya. Ya, por ejemplo, la que le falta un corcho estoy sacando con un juego en 300 soles. 300 soles. Y miren, esta edición de Gundam, Esa ¿no? es una edición muy bonita. Sí, de la PC Está Vita. nuevecita. ¿Qué precio tiene, 2.000 soles. 2000 soles. Esto es exclusivo de Japón, pues, Sí, ¿no? De correcto. Gundam. También ¿no? salieron ediciones limitadas. Sí. Y tienes otra PC Vita también de color, ¿no? Esa es la que yo te decía, pues la que fue de mi colección y fue reemplazada por la persona, la que tengo ahorita. ¿Y esa que en cuánto la estás vendiendo? En 1200. En 1200. Es una red metálica, obviamente ese color red metálica no encuentras así nomás. ¿Y la Xbox Series X qué precio tiene? La estoy vendiendo en 2.000 soles. 2000 soles. Muy bien, mis amigos, y con esto hemos hecho un gran recorrido de la colección de mi amigo Manfred y justamente su tienda. Ahora, Manfred, ¿dónde la gente te puede ubicar? Mira, pueden venir acá a la urbanización Satélite, calle Los Pongos 260. Todos son bienvenidos. Y puedes ubicarme en Facebook como Gamer Stand Retro. Si me encuentras. Ah, ya, perfecto. ¿Y las modalidades de pago? Acepto pago con tarjeta, pago Yape, pago Plin, depósito bancario, interbancario. ¿Y los envíos cómo los haces? Los hago por medio de Charon o Molva. Ya si es que quieren en alguna domicilio, obviamente se paga aquí. Y si es contra entrega, lo pagan. ¿Sí? Ah, ya. Todas las modalidades de pago. Todo. ¿Y los horarios de atención? Yo trabajo todo el día. Todo el día. Sí. Así que normal Me pueden comunicar. Así que ya saben, mis amigos, aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los datos. Y espero que les haya gustado este video. No te olvides de regalarme un like, suscríbete a mi canal. Aquí también abajo voy a poner su link para que te suscribas también al canal de Manfred. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, Manfred. Qué maravilla.